El 12 de enero de 2010, a las 4:53 de la tarde, la tierra tembló violentamente en Haití. El epicentro del terremoto, de magnitud 7.0, se localizó cerca de la capital, Puerto Príncipe. Fue una tragedia inmensa, grabada para siempre en los corazones del pueblo haitiano. Los edificios se derrumbaron, las calles se partieron y una nube de polvo envolvió a la nación. El terremoto fue una catástrofe humana. La nación, ya empobrecida, no estaba preparada para un desastre de tal magnitud. El mundo observó con horror la devastación, un recordatorio de la fragilidad de la vida. El terremoto dejó una cicatriz imborrable en Haití, pero también reveló la resiliencia de su gente. En medio de los escombros surgieron historias de esperanza y valentía, iluminando el espíritu indomable de Haití. El terremoto que azotó a Haití fue el resultado del movimiento de las placas tectónicas. La capa exterior de la Tierra está formada por estas placas masivas que están en constante movimiento, aunque lento. Haití se encuentra cerca del límite de las placas del Caribe y de Norteamérica. Estas placas rozan entre sí, acumulando una presión inmensa con el tiempo. El terremoto de 2010 se produjo cuando esta presión se liberó repentinamente a lo largo de una falla llamada Sistema de Fallas Enriquillo Plantain Garden. La energía liberada durante esta ruptura viajó como ondas sísmicas, haciendo que la Tierra temblara violentamente. La profundidad relativamente superficial del terremoto, aproximadamente 8.1 millas por debajo de la superficie, amplificó su poder destructivo. Cuanto más cerca está el origen de un terremoto de la superficie, más intensamente se siente su energía. Esta poca profundidad, combinada con la proximidad del epicentro a Puerto Príncipe, densamente poblada, magnificó el impacto del terremoto. El impacto del terremoto fue inmediato y catastrófico. Los edificios, muchos de ellos no construidos para soportar la actividad sísmica, se derrumbaron como castillos de naipes. Hogares, escuelas, hospitales, edificios gubernamentales, todos se derrumbaron bajo la fuerza del temblor, atrapando a miles de personas bajo los escombros. El polvo y los escombros llenaron el aire, oscureciendo el paisaje antes familiar. Las carreteras se volvieron intransitables, llenas de escombros y cables eléctricos caídos. La infraestructura de la ciudad, ya frágil, quedó diezmada. Las redes de comunicación se colapsaron, haciendo casi imposible evaluar la magnitud de los daños o coordinar las tareas de rescate. El icónico Palacio Presidencial, símbolo de la historia y la gobernanza haitianas, quedó en ruinas. El terremoto no solo había sacudido la tierra, sino que había sacudido los cimientos mismos de la nación. El aire era denso por el olor a polvo, humo y el creciente hedor a muerte. Si bien la magnitud y la ubicación del terremoto fueron factores importantes en la devastación, varios problemas subyacentes agravaron su impacto. Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, ya se enfrentaba a multitud de desafíos, como la pobreza, la inestabilidad política y la falta de preparación ante los desastres. La inadecuada infraestructura del país desempeñó un papel importante en la magnitud de la destrucción. Muchos edificios se construyeron con materiales de baja calidad y carecían de códigos de construcción adecuados para soportar la actividad sísmica. Esto provocó derrumbes generalizados que atraparon y mataron a innumerables personas. Además, el débil sistema sanitario de Haití no estaba preparado para afrontar un desastre de tal magnitud. Los hospitales sufrieron daños o fueron destruidos, los suministros médicos eran limitados y había una grave escasez de médicos y enfermeras. Esta falta de capacidad agravó el sufrimiento y provocó muertes evitables. Sección 5. El coste humano. Vidas perdidas y desarraigadas. El coste humano del terremoto fue asombroso. El gobierno haitiano calculó que más de 300.000 personas perdieron la vida y más de 1,5 millones quedaron sin hogar. Familias enteras fueron arrasadas, sus sueños y su futuro quedaron enterrados bajo los escombros.
El terremoto provocó una crisis humanitaria masiva. Los heridos desbordaron el ya de por sí saturado sistema sanitario. La gente se vio obligada a vivir en campamentos improvisados, sin acceso a agua potable, saneamiento ni artículos de primera necesidad. El trauma del suceso, unido a la pérdida de seres queridos y hogares, dejó profundas cicatrices psicológicas. El impacto del terremoto se extendió mucho más allá del número inmediato de muertos. La pérdida de medios de subsistencia, la interrupción de la educación y el trauma psicológico tuvieron consecuencias a largo plazo para el pueblo haitiano. El país se vio sumido en una mayor pobreza y desesperación, luchando por reconstruirse de las cenizas. De una preparación eficaz ante los desastres, especialmente en los países vulnerables a las amenazas naturales. Sección 7. Ecos del pasado. Una historia de resiliencia. El terremoto de 2010 fue una tragedia de una magnitud sin precedentes, pero no era la primera vez que Haití se enfrentaba a la adversidad. A lo largo de su historia, la nación ha sufrido el colonialismo, la esclavitud, la inestabilidad política y los desastres naturales. Sin embargo, a pesar de todo, el pueblo haitiano ha demostrado una notable resiliencia. Desde la exitosa revuelta de esclavos que condujo a la independencia de Haití en 1804 hasta los innumerables desafíos a los que se han enfrentado desde entonces, los haitianos han demostrado constantemente su fuerza, su determinación y su capacidad de reconstrucción. Su historia es un testimonio del espíritu humano perdurable y del poder de la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. El terremoto de 2010, aunque devastador, no quebró el espíritu del pueblo haitiano. Reveló, una vez más, su fuerza, su compasión y su inquebrantable determinación de reconstruir sus vidas y su nación. Sección 8. El espíritu de Haití. Avanzando con fuerza. En los años transcurridos desde el terremoto, Haití ha hecho progresos significativos en la reconstrucción y la recuperación. Aunque las cicatrices permanecen, tanto físicas como emocionales, el pueblo haitiano ha demostrado una increíble resiliencia en sus esfuerzos por seguir adelante. De entre los escombros, han surgido nuevos edificios, que simbolizan la determinación de la nación de reconstruirse más fuerte que antes. Las comunidades se han unido para apoyarse mutuamente, demostrando el poder de la solidaridad y el propósito común. A pesar de los inmensos desafíos, hay una palpable sensación de esperanza y determinación en el aire. El camino a recorrer es largo y aún quedan muchos retos por delante. Sin embargo, el espíritu del pueblo haitiano, su resiliencia, su creatividad y su inquebrantable fe en un futuro mejor, seguirán guiándoles en el camino hacia la recuperación.